doctor en filosofía por la UNAM y maestra en filosofía de la religión, también por parte de la UNAM y la Universidad de Lampeter. Desde hace 15 años imparte clases de filosofía antigua, antigüedad tardía, edad media y renacimiento, y de la religión griega en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es miembro investigador del grupo Forti Studi Avanzati, Gaetano Massa, así como de la Sociedad Internacional de Estudios sobre el Neoplatonismo. Asimismo, colabora con diversos grupos académicos dedicados a la investigación y traducción de textos de filosofía antigua. Recientemente concluyó una estancia postdoctoral de investigación en el Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Y acerca de Marsilio Ficino en el Renacimiento italiano, de la filosofía platónica de Proclo, siendo el neoplatonismo de la antigüedad tardía su principal tema de investigación. En esta ocasión nos presenta la ponencia Filósofo Zoe, el platonismo como forma de vida, el filósofo como ser daimónico y divino. Sin más que agregar, le cedo la palabra. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias a Cepofi, muchas gracias Rodrigo por la invitación, muchas felicidades por esta nueva edición del coloquio en el que participo con mucho gusto. No sé si convenga que proyecte el texto de la ponencia para que quizás se pueda seguir más fácilmente. Voy a presentar algunas... son cuestiones que tienen que ver con la historia de la filosofía, pero que al mismo tiempo plantean preguntas con una relevancia filosófica actual, contemporánea, en mi opinión, relacionadas con la escolástica platónica tardoantigua, sus reflexiones sobre cómo se enseña y se ha de estudiar la filosofía, cómo se practica. Esto son pasajes de un capítulo de un libro que está próximo a publicarse. Bueno, inicio. Cuando Porfirio se dio a la tarea de editar la totalidad de los tratados escritos por Plotino, agrupándolos en 6 conjuntos de 9 tratados, por ello el título de Eneadas, optó por seguir un ordenamiento que imita el del desarrollo de las virtudes según el programa ético propuesto por su maestro. Este orden de lectura, de estudio, es un orden ascendente, ascenso que tiene como inicio y fundamento la práctica ética, el autoconocimiento y cuidado de sí, temáticas de la primera Eneada. Dichas temáticas se dan en el contexto mayor del cosmos, de la totalidad a la que pertenecemos, el estudio del cosmos y de la naturaleza, teniendo una función científica, pero en última instancia contemplativa, espiritual, de modo que cuestiones cosmológicas, así como acerca del destino y la providencia, ocupan la segunda y tercera Eneada. Las 3 Eneadas restantes, 4, 5 y 6, corresponden con la tríada de principios metafísicos de Plotino. Continuamos con el orden ascendente, el alma, la inteligencia y el uno bien, respectivamente. Alcanzar el primer principio de todo, el uno bien, es la meta de la filosofía para Plotino, la unificación del alma particular. De este modo, el principio y fin de la filosofía para Plotino es ético, es concreto y práctico, inseparable de la experiencia directa e íntima, individual y específica del estudiante, de la filósofa o filósofo particular. Algo similar observamos posteriormente en el caso de Jámblico y el orden de lectura de los diálogos de Platón, que establece en su escuela canon que será seguido por generaciones posteriores. Este orden mimetiza el orden del programa de desarrollo ético. Por esto, en primer lugar, la ética es introducida como fundamento de la filosofía platónica con el diálogo que comienza dicho ordenamiento, el Alcibiades I. No nos vamos a detener a discutir si es de Platón o no. Es considerado de este modo, por toda la antigüedad, de un modo muy significativo, como un diálogo hermenéutico introductorio. Texto hermenéutico al que siguen 9 diálogos más, nuevamente en orden ascendente. 10 diálogos paradigmáticos coronados por otros 2, considerados la suma de la filosofía de Platón, el Timeo en lo tocante a lo sensible, el Parménides en lo tocante a lo inteligible, 12 diálogos paradigmáticos en total. De ahí que el estudio del Parménides
coincidiera con el desarrollo de las virtudes superiores en paralelo al conocimiento directo de las realidades teológicas ahí expuestas, de acuerdo con los platónicos tardoantiguos. Es por esto que dicho estudio, consumación de la paideia platonique, es concebido por Proclo, por ejemplo, como el clímax de la iniciación teúrgica, las llamadas virtudes teúrgicas siendo las virtudes superiores de acuerdo con el programa seguido por la escuela ateniense de la antigüedad tardía. Cabe remarcar que en los mencionados ordenamientos del programa de desarrollo ético, el recorrido es en dirección contraria al orden metafísico, el orden de la dinámica metafísica de la creación, cuyo resultado es la realidad sensible, es un ordenamiento descendente. Es esta misma estructura ontológica la que es recorrida, pero en sentido inverso. La anatropé que sufre el alma al encarnar, literalmente que esté todo como de cabeza o como al revés para el alma, no es causada por el fluido de la generación de lo sensible, la cual es una teofanía, sino, para Jámblico, por ejemplo, esa inversión ocurre dada la incapacidad inicial de la psique para recibir dicho influjo. Es natural que la encarnación sea traumática para el alma, pues siendo tan demandante el tener un cuerpo, ella se olvida de sí. Por esto, platónicos como Plotino o Jámblico insisten en la necesidad de una reversión de nuestros hábitos a todos los niveles, físico, emocional e intelectual, siendo concebidos como continuos. Se apela a una conversión, a una autotransformación integral, que es como un viaje de regreso al origen. Según veremos, en última instancia, en dicha reversión, encontrará el ser humano la posibilidad de que la divinidad, los dioses, experimenten la mortalidad. El ser humano se revela entonces como la posibilidad de ser el símbolo perfecto de la divinidad. Este es el ser humano divino que buscan plasmar las biografías de los maestros platónicos. Estos documentos, si bien contienen elementos biográficos, cabe concebirlos como éticas ilustradas, como exhortos o invitaciones a la filosofía platónica. Documentos que también recuerdan que la filosofía expuesta es concebida como un binomio inseparable teoría-práctica, discurso, forma de vida filosófica. Nos recuerdan que es la forma de vida elegida cuando se elige una escuela filosófica la que determina el discurso filosófico que le acompaña, que no al contrario. No recuerdan que el principio y el fin del platonismo de la antigüedad tardía, el mal llamado neoplatonismo, es ético, según apuntamos más arriba, incluyendo la mística comúnmente asociada con el platonismo. Esta nunca deja de ser concebida en términos éticos, ciertamente piadosos. Además, como veremos, el contexto del desarrollo de la noción helénica del ser humano divino, que tiene como epítome a los maestros platónicos retratados en estas vidas, tiene su origen en la época arcaica, dicho desarrollo prolongándose hasta la antigüedad tardía, en donde encontramos algunas de las expresiones más extraordinarias de estas enigmáticas figuras. Bueno, no voy a leer todo el himno de Proclo a las musas. Vamos acá. Para las almas errantes por el abismo de la vida, que sufren, furiosas por un destino material, pide el filósofo Proclo a las musas esa luz que irradia en las palabras de los sabios y que hace ascender a los mortales, permitiéndoles recordar su verdadero origen celeste, así como recordar a los dioses y celebrarlos con el canto. Para el helenista francés Pierre Hadot, cito, según todas las escuelas filosóficas, la principal causa de sufrimiento, desorden e inconsciencia del hombre proviene de sus pasiones, de sus deseos desordenados, de sus temores exagerados. Su ignorancia es de aquello más importante, la dimensión divina, ámbito último de sentido, así como desconocer lo que resulta necesario y suficiente para vivir. La sabiduría a la que puede acceder el filósofo será el remedio contra el sufrimiento, pero no sabiduría solamente entendida como mero ejercicio discursivo, teórico, sino también como ejercicio espiritual y forma de vida, que esta es la fórmula que emplea Pierre Hadot. Todo esto desde una visión del cosmos y el ser humano profundamente afirmativa de la vida, compasiva, que no ingenua, ni mucho menos evasiva, pues incluso en lo que a la mística se refiere, esta nunca deja de ser comprendida y ejercitada en términos políticos. Basando sus observaciones especialmente en las escuelas helenísticas y de la época imperial, Hadot hace en sus obras un largo recuento de los ejercicios específicos empleados para hacer de la filosofía un arte de vivir, sean estos la práctica del silencio, ejercicios de memoria, de respiración, prácticas contemplativas y hasta rituales, como es el caso de la teurgia platónica.
Una terapia de las pasiones que implica la cultivación de un estado de atención y vigilancia, por un lado, pero por otro, el entrenamiento para relajarse, ser sereno y así liberado de las preocupaciones, aprender a experimentar el placer, fundamentalmente la belleza, el placer de ser, de existir. Se trata no de saberes teóricos, sino de la transformación de la personalidad, donde la imaginación y la afectividad educada colaboran en el ejercicio del pensamiento. Adot los define como ejercicios de amplificación de la conciencia, de simplificación, de autoconversión y cosmización de la personalidad, los cuales además revelan un enorme conocimiento del poder terapéutico de la palabra, pero también del silencio, así como de la música. Cito, la actividad filosófica no se sitúa solo en la dimensión del conocimiento, sino en la del yo y el ser. Consiste en un proceso que aumenta nuestro ser. Se trata de una conversión, de un autoperfeccionamiento. Como sugerentemente afirma Proclo en las primeras líneas de su comentario de Alcibiades I, la búsqueda y conocimiento del ser es inseparable de la búsqueda y conocimiento de nuestro propio ser. Dichos ejercicios y comprensión de la filosofía es ejemplificada por la vida que llevaron los maestros platónicos, modelos de lo que Garfauden ha llamado el hombre santo pagano. De algunas de los más ilustres y conocidos maestros platónicos, sus discípulos escribieron biografías, entre comillas, documentos principalmente ilustrativos y paradigmáticos, una narrativa que representa el programa de desarrollo ético de la escuela. Por ejemplo, la vida de Plotino de Porfirio, la vida de Pitágoras, también de Porfirio, así como la vida pitagórica de Jámblico, la vida de Apolonio de Tiana, de Filóstrato, que si bien Apolonio no es considerado un platónico, sí es honrado por los platónicos como un filósofo y santo pitagórico. Proclo de la felicidad de Marino de Neápolis, así como la vida de Isidoro o historia filosófica de Damasio, quien retrata un amplio panorama de enigmáticos filósofas y filósofos platónicos prácticamente desconocidos para nosotros, mujeres y hombres santos entregados con piedad y rigor al cultivo del programa multidisciplinario de estudio e investigación en paralelo con el progreso espiritual individual de acuerdo con el programa ético, entregados tanto al arduo estudio de las obras aristotélicas, los misterios menores, y platónicas, los misterios mayores, así como a diversas prácticas contemplativas y o rituales. En el caso de las filósofas, se mencionan en estos textos a numerosas maestras y alumnas sobresalientes, pero no se conoce ninguna biografía dedicada exclusivamente a alguna de ellas. Se trata de manifestaciones de una piedad filosófica por medio de la práctica de la asquesis, la cual, como observado, no hay que confundir con el ascetismo cristiano, a pesar de que desde luego hay algunas sobreposiciones, sino que es preciso entenderla como la práctica de un ejercicio espiritual. Y es que, como Walt señala, la posibilidad y realidad del ascenso del alma, asquesis a los inteligibles o lugar de las formas, en la noesis, comprensión intuitiva y visión directa, es central a la filosofía platónica. Mas dicha ascensión no es literalmente un ascenso, pero tampoco un mero tropo literario. Podemos interpretar el ascenso precisamente como una conversión interna. Para los platónicos, la sabiduría, atributo divino, está más allá de todos los textos de la discursividad, y por ello es necesario el recurso a tácticas extratextuales. Hay una profunda conciencia crítica acerca de los límites del lenguaje, de la racionalidad discursiva y de la textualidad misma. La asquesis expresada en términos míticos como el viaje o ascenso celeste del alma, pero que a su vez implica la observación científica de los cielos, así como la contemplación espiritual de motivos celestes y astronómicos, es parte de estos recursos o tácticas extratextuales que propicien la cosmización del yo o asimilación al cosmos, tanto al visible como al invisible, a este último por medio del primero. El único fruto a extraer de los fenómenos celestes es la paz del alma, apuntado, quien por ello insistirá que en última instancia la finalidad de la investigación física y cosmológica es contemplativa y espiritual. Para Dot, los ejercicios espirituales son prácticas personales y voluntarias cuya finalidad es la transformación del yo, por lo que son parte integral inherente al modo de vida filosófico. Según el investigador, es posible suponer una como prehistoria de los ejercicios espirituales en la Grecia arcaica entre los presocráticos, como sería el caso de los ejercicios de control de la respiración, la cual técnica, señala también junto con Bernán, ha de situarse en la, entre comillas, tradición chamánica griega.
La noción de chamanismo griego es un tema controversial, principalmente por el modo en que se ha abusado del término chamán, pero como sea que se les quiera llamar, existe suficiente documentación clara desde la época arcaica en donde podemos reconocer, según el consenso de la investigación, los rasgos de una figura semejante al mal llamado chamán, esto es, un visionario y extático, mujer u hombre de conocimiento, adivino, purificador y sanador, experto en comunicarse con los daimones y los muertos y o acceder al inframundo, poseedor de un don particular de la palabra o del lenguaje, un psicagogo. De muy diversos modos, teniendo una relación especial, íntima con los dioses, se convierte en su medio o intérprete, como su extensión o encarnación. Ella o él mismo es un ser divino quien, como tal, establece tradiciones que civilizan y sanan a la comunidad y a los individuos, costumbres que buscan la felicidad y el perfeccionamiento o mejora de los mismos. Estos personajes, comúnmente asociados con Apolo y o con Dionisos, son el antecedente y raíz de lo que podemos denominar el hombre divino griego, el ser humano divino, una figura que encontrará una expresión continua en las tradiciones helénicas desde la época arcaica hasta el siglo VI después de nuestra era. Esta representación es siempre un binomio mítico histórico, en algunos casos evidentemente predominando lo mítico, en otros más acentuado lo histórico, pero siempre un binomio mítico histórico, como si a su vez esto fuera expresión del carácter compuesto del ser humano divino, que es tanto una divinidad como una mujer u hombre, a su vez expresión plena del carácter compuesto del alma particular, su aspecto inferior relacionado con lo corporal, el superior trascendiendo la corporalidad, estando relacionado con lo divino. En el caso del platonismo, hay que considerar que la noción del ser humano divino está directamente relacionada con la caracterización que hace Platón de la meta de la filosofía como la asimilación a lo divino. República, Teteto, República 10.613 AB, Teteto 176 AB. El ser humano divino será reconocido como paradigma y encarnación de dicha meta. De entre las representaciones griegas de estos seres donde los ejes de lo divino y humano, del mito y de la historia parecen entrecruzarse, las figuras más antiguas son las de Orfeo y Museo, la imagen de Orfeo siendo de entre las principales, si no es que la principal, y esto de manera continua hasta el final de la antigüedad tardía. También desde la época arcaica se hablará de Avaris el Hiperbóreo, de Aristeas de Proconeso, de Salmoxis el Tracio, así como del cretense Epiménides, elogiado por Platón como Anertheios, como hombre divino en leyes. La extraordinaria figura de Apolonio de Tiana, figura que llegó a rivalizar con la de Jesucristo, santo pitagórico, filósofo y profeta reformador, era altamente apreciada y motivo de inspiración para los platónicos, toda vez que la filosofía platónica se concibe emparentada con el pitagorismo, el cual también es visto como una forma de vida. Pitagorismo a su vez inseparable del orfismo. Para los platónicos, la filosofía es vista como un regalo surgido de la bondad de los dioses. Y bueno, esto tiene antecedentes en el Platón mismo, ¿no? Si pensamos en las afirmaciones en el Filebo acerca de la dialéctica como una dádiva divina, entre otros lugares. Los filósofos de la tradición platónica se consideran a sí mismos como los intérpretes de la sepopteia o visiones divinas de Platón, apreciado como un teólogo y mistagogo, según declara Proclo. En diversos casos, el filósofo platónico que alcanza la autorrealización, que cumple con un buen destino, es visto como un ser daimónico, como sinónimo de divino, una caracterización empleada por Platón respecto a Sócrates, pero posteriormente aplicada también, por ejemplo, a Aristóteles. Sin embargo, en este caso específico, como un reverente apelativo para algo que se considera que se halla un escalón debajo de lo divino propiamente. Esto es, Aristóteles es daimónico, pero Platón es divino. La misma diadoge o sucesión platónica es considerada sagrada, una Hermaiqueseira, la cadena de Hermes. Esta filosofía se estudia y practica en una comunidad
donde el maestro vive con sus discípulos más cercanos, si bien también se imparten lecciones a un público más amplio, no especializado, que no necesariamente esté interesado en seguir esa forma de vida o camino espiritual, sino recibir solamente instrucción intelectual. Además, las últimas décadas ha habido un mayor desarrollo de la llamada historia social, en este caso de la vida de las academias platónicas, ¿no? Descubrimientos arqueológicos, eh, mayor documentación histórica, porque sabemos más acerca de estas dinámicas cotidianas en las escuelas, los métodos de instrucción empleados, lo que se esperaba, cómo se esperaba que los alumnos estudiaran la filosofía platónica. Bueno, y vamos a terminar con esto. Poeta, filósofo y hierofante, la observación que Plotino hace públicamente respecto a Porfirio, y que este mismo nos relata, nos transmite el multifacético quehacer del filósofo que se ejercita en el perfeccionamiento de la virtud en su vida, desarrollándose tanto como un artista inspirado como un científico que integra rigor intelectual y piedad. La crítica a la racionalidad discursiva y teórica por parte de los platónicos, a la que ya hemos referido, no va dirigida a la racionalidad discursiva como tal, mucho menos aún es una apología del irracionalismo, sino que pretende ser una crítica a la racionalidad discursiva considerada reductivamente como la finalidad de la filosofía, o incluso como el único medio para alcanzar tal fin. Plotino llega a aseverar que las hipóstasis están en nosotros. De este modo, las hipóstasis remiten al mismo tiempo a niveles metafísicos, así como a estados de conciencia. Sobre esta idea, un investigador moderno como Lloyd desarrolla el siguiente planteamiento hermenéutico que busca resaltar la importancia y necesidad de un elemento de experiencia directa, individual, implicada por el platonismo concebido como una tradición de sabiduría que vea mucho más allá de ser solamente un planteamiento teórico o argumental. Me voy a saltar la cita, pero se apela a la necesidad de lo que también podríamos llamar una síntesis subjetiva del conocimiento en términos de esa experiencia directa por parte del estudiante, la filósofa, el filósofo. Un aspecto irreductivo como es el autoconocimiento, ¿no? Irreductivo al ejercicio individual particular, ¿no? Y algo que además no se puede transmitir por medio de argumentaciones. El contenido de dicha experiencia, continúa aquí, no se derivará del sistema filosófico, sino que es un regalo de los dioses, como dice Eloy. Las experiencias trascendentales o de estados no ordinarios de conciencia no suponen en modo alguno un atajo, sino que serán para nuestros filósofos la coronación del método y la disciplina, consecuencia de un duro, muy largo y arduo trabajo de estudio, a la par que de autoperfeccionamiento ético. Se entendía que tomaba muchos años poder realizar ese recorrido de estudio estructurado a la par del recorrido de desarrollo ético de las virtudes. Ateniéndose así la plenitud de realidad y racionalidad perfecta y suma, la cual por ser racional no deja de ser bella, buena y erótica. Esto es, no se desconecta de la vida, al contrario, fungiendo como mediadora entre lo inteligible o espiritual y lo sensible o corporal, lo celeste y lo terrestre, metáforas comúnmente empleadas. Como tampoco supondrán en manera alguna dejar atrás los niveles ontológicos inferiores, ni separarse o alejarse de la realidad cotidiana. Al contrario, se trata de una paideia que supone un proceso de integración en y del ser humano, en y de la totalidad cósmica, siendo inseparables metafísica y ética y política, como también son inseparables en estas propuestas filosóficas metafísica y cosmología, o bien metafísica y lógica. Quedan algunos pocos minutos, Daniel, me parece. Sí, quedan todavía unos minutos. Sí, gracias, para ir al final.
Aún persiste al día de hoy la idea de que Plotino fue o el último gran pensador de la antigüedad, o el principal o más importante de los, entre comillas, neoplatónicos, e incluso el fundador también, entre comillas, de dicha corriente. Todo ello concepciones modernas ajenas a estos pensadores. Plotino explícitamente rechaza que pretenda innovar. Para la mayoría de los platónicos tardoantiguos, Plotino no fue precisamente el principal de entre los platónicos, aunque sin duda muy importante y apreciado a pesar de las muy duras críticas que en ocasiones se le dirigen, como ocurre con Jámblico y Proclo. El filósofo egipcio, el gran Plotino, al decir de Proclo, asimismo fue considerado como un ser humano daimónico o incluso divino, como también el mismo Proclo le llega a llamar. En la vida de Plotino, biografía que escribe Porfirio de su maestro, se muestra la naturaleza divina que alcanza Plotino, aludiendo a las experiencias directas que tuvo del uno. Para él, cito, el fin y la meta consistían en aunarse con el Dios omnitrascendente y en allegarse a él. 4 veces mientras estuve yo con él, alcanzó esta meta merced a una actividad inefable. Pero también se muestra su naturaleza divina por medio de capítulos enigmáticos, por ejemplo, como cuando Porfirio nos cuenta que un sacerdote egipcio viaja a Roma y en un templo de Isis invoca al daimon de Plotino, quien resulta ser un dios, una divinidad que no es nombrada específicamente. O bien cuando el filósofo responde a su discípulo Amelio, quien lo invita al templo a sacrificar a los dioses en la luna nueva, ellos son los que deben venir a mí y no yo a ellos. Antes de morir, sus últimas palabras fueron dirigidas a otro discípulo suyo, Eustoquio, quien le recomienda, cito, que se esforzara por elevar lo que de divino hay en nosotros hacia lo que de divino hay en el universo. Plotino le recomienda esto a Eustoquio. Dicho esto, expiró, tras lo cual Eustoquio observó una serpiente que salía debajo del lecho donde se hallaba el cuerpo de Plotino, la cual de inmediato se escabulló por un hoyo en la pared, suceso que señala el estatuto daimónico del alma de Plotino. Resulta conmovedor el relato que hace Porfirio de la consulta que al oráculo de Delfos hizo Amelio, otro importante discípulo del filósofo egipcio, respecto a dónde ha ido a parar el alma de Plotino tras su muerte. La respuesta del propio Apolo respecto a su amigo, o daimon antaño hombre, el mismo Apolo que diera aquella extraordinaria respuesta sobre Sócrates, es un sorprendente testimonio no solo de la amistad y piedad de los maestros platónicos para con los dioses, sino del mismo afecto y disposición de los dioses para con los filósofos. Así pues, para concluir con este breve repaso de algunos aspectos de las vidas de los platónicos tardoantiguos, especie de éticas ilustradas, decíamos, exhortos al modo de vida filosófico, cuyo fin ha sido al de apuntar a la motivación central que fundamenta de un modo concreto y práctico sus complejos proyectos filosóficos, me permito citar algunos pasajes de las bellas declaraciones de Apolo. Escucha qué extraordinario y elogioso oráculo emitió sobre Plotino. Me pongo a tañer un himno inmortal, un canto en honor de un fino amigo, tejiéndolo con las más melifluas cadencias de mi sonora cítara, tañida por áureo plectro. Oh daimon antaño hombre, ahora en cambio arribas al destino más divinal propio de un daimon, una vez que soltaste las amarras de la humana necesidad y braceaste presuroso, con esforzado pecho, del estruendo fragor de tus miembros a la orilla de una no líquida costa, lejos del poblado de impíos, hasta hacer pie en la bien arqueada senda del alma pura, donde brilla en derredor el esplendor divino, donde impera el derecho en región límpida, lejos de la inicua impiedad. Voy al final. Pongamos fin a nuestro canto. Dice el oráculo, y cese ya, musas, de girar el redondel de nuestro coro, en honor de Plotino bienadado. Esta es la trova de su bienandanza, tañida por mi áurea cítara. Muchas gracias. Gracias, doctor José Manuel Redondo. Y ahora proseguimos con la tercera conferencia de esta mesa por parte del doctor Roberto Rivadeneira. El doctor Rivadeneira es doctor en Historia del Pensamiento por la Universidad Panamericana, maestro en Filosofía por la UNAM y licenciado en Filosofía por la UP, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, profesor investigador del Instituto de Humanidades de la UP
autor del libro Música, Matemáticas en la Filosofía de Platón, Remedios y Profilácticos contra el Mal, así como de varios capítulos de libros y artículos sobre filosofía platónica, divulgación y de la cultura. Actualmente dirige el proyecto de investigación Arte y Educación por la construcción de un mundo bueno. Eh, es presidente fundador de Entre Logos, centro dedicado a la divulgación de la filosofía, miembro de la Asociación Filosófica de México, de la Asociación Latinoamericana de Filosofía Antigua y de la International Plato Society. Sus principales líneas de investigación son la filosofía antigua, especialmente la de Platón, filosofía de la cultura, ética, antropología, divulgación y filosofía de la música. El día de hoy nos presenta la conferencia La música y su vínculo con lo divino en Platón. Así que sin más por agregar, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias, muchas felicidades a José Manuel y a Jonathan que me antecedieron. Muchas gracias a Rodrigo por la invitación. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Voy a poner, espero que el internet me jale, porque no estoy en mi casa y eso siempre genera problemas, pero esperemos que todo salga bien. Y voy a hacer lo mismo que José Manuel. Voy a compartir mi texto para que sea más fácil para todos irlo siguiendo. ¿Ok? Entonces, pongo el timer. La música y su vínculo con lo divino en Platón. El adagio latino promulgado por Juvenal, mens sana in corpore sano, tiene su raíz en Platón. En República señala que para educar a los hombres del Estado la mejor opción es la descubierta tiempo atrás, gimnasia para el cuerpo y música para el alma. En el contexto actual, al conocer la propuesta de Platón, se piensa en lo que actualmente entendemos por música, a saber, una composición de sonidos que contienen melodía, armonía y ritmo. En cambio, la educación musical que tiene en mente Platón tiene un vínculo directo con las musas. La idea que palpita detrás de la pedagogía musical de Platón es que ésta sirva para que el ser humano se haga virtuoso, reordenando su interior con base en el modelo divino. He aquí la relevancia que tiene la edición de los poemas de Homero y de Hesiodo, así como el tipo de armonías y ritmos que convienen más al alma humana. En este texto me propongo revisar el engarce que existe entre la música, la posibilidad de desarrollar virtudes con base en un modelo divino. Homero y Platón y Aquiles. El tercer libro de República abre con una preocupación genuina por parte de Platón. ¿De qué manera los versos contenidos en la Ilíada y la Odisea afectan al oyente? Recupera las palabras de Aquiles, quien decreta que preferiría ser un labrador en vida y siervo de otro antes que el rey de los muertos. Los versos contenidos aquí y otros también citados prueban que la poesía es todo menos inocente. El impacto que los versos tienen sobre quien los escucha es real, por lo cual Platón sugiere tachar dichos versos, pero aclara que no desea tacharlos por ser malos, sino porque son demasiado poéticos, pues cuanto más poéticos, tanto menos conveniente que los escuchen niños y hombres que tienen que ser libres y temer más a la esclavitud que a la muerte. Los poemas atribuidos a Homero surgieron alrededor del siglo VIII, fecha en la que aparece también el alfabeto griego, por lo que la escritura estaba apenas siendo descubierta y elaborada. Los poemas, sin embargo, fueron conservados gracias a la transmisión oral, es decir, la sonoridad de los mismos fue una de las razones por las que más tarde pudieron ser recogidos en tablillas y así archivarlos. En dicha época, los poemas épicos que narraban las gestas de héroes y dioses se cantaban al son de la lira, aunando poesía y música en la ejecución, como también sucedió con la concepción, pues en la Grecia antigua la música abarcaba también la poesía y la danza. Esta música, como cualquier música, produce melodías que magnetizan al oyente y lo transportan hacia diversos lugares. Sí, además, las melodías provienen de la sonoridad del hexámetro, el logos ahí contenido poco a poco se adhiere al propio logos. La razón de fondo es que la música, mediante la melodía, facilita su habitación en quien la goza. Resulta más evidente cuando nos percatamos que la palabra griega nomos
significa tanto costumbre como melodía. Esto era conocido por Platón, quien tanto en Leyes como en República lo expresa. Tiene que quedar prescrito este hecho curioso, que las canciones se nos conviertan en leyes, como parece que también los antiguos denominaron entonces la canción acompañada por la cítara. Fin de la cita. La modificación de la música puede incidir en un cambio de normas importante, por lo que Platón está blindando al Estado de cualquier posibilidad de corrupción. Así lo manifiesta en República. Cito: para decirlo con pocas palabras, esto debe ser inculcado firmemente en quienes deban guardar el Estado de manera que no suceda que inadvertidamente se corrompan. En todo han de vigilar que no se introduzcan innovaciones en gimnasia y música contra lo prescrito, temiendo cuando alguien dice que el canto que los hombres más consideran es el más reciente que, celebrado por los aedos, surque el aire. No sea que alguien crea que el poeta no se refiere a canciones nuevas, sino a un nuevo modo de cantar, y elogien eso. No hay que elogiarlo ni siquiera concebirlo, pues hay que ponerse a salvo de un cambio en un nuevo género musical y pensar que así se pone todo en peligro, porque los modos musicales no son cambiados nunca sin remover las más importantes leyes que rigen el Estado. Fin de la cita. Música y leyes quedan amalgamados, razón suficiente para cuidar la música que se permitirá en el Estado, si no se quiere vivir en una perpetua injusticia, como ya nos platicó Jonathan. Como lo escribe Platón, los modos musicales no son cambiados nunca sin remover las más importantes leyes que rigen el Estado. El Estado ateniense, al menos, estaba regido por los poemas homéricos, principalmente, como también Platón da fe de ello, al recordar que Homero es el poeta que ha educado a la Hélade. La ley, en gran medida, estaba regida por la música de los poemas épicos. Esta música, generadora de semejantes leyes, llevó a Sócrates a beber la cicuta. Los acusadores de Sócrates pensaron que, una vez decretada la sentencia mortal, como también lo apuntó Jonathan, este, temeroso de la muerte, plegaría por su vida, humillándose ante los jueces y el tribunal. Pero no fue así, porque Sócrates no temía la muerte, como consta en varios pasajes. Basta leer la respuesta que le da Critón cuando éste se sorprende por la serenidad con que dormía sabiendo que estaba a punto de morir, a lo que Sócrates le dice: estaría fuera de tono, Plemelés, Critón, si a mi edad me irritara porque tengo que morir. Nótese la palabra que eligió Platón para ser dicha por su maestro. Mientras la mayoría de los traductores eligen absurdo como traducción de Plemelés, considero que fuera de tono es no solo más acertada, sino también más apropiada bajo el contexto filosófico de Platón. Esta ley sobre la muerte es una de las que necesita ser corregida, esto es, la anunciada por Aquiles en los versos citados al inicio de República 3. Pues en lugar de guiar a los niños y adultos hacia una concepción serena sobre la muerte, manifiesta la incertidumbre, inquietud y temor por la misma. Como lo advierte Platón líneas después de citar a Homero en dicho libro de República, quien le teme a la muerte es incapaz de desarrollar valentía. Y, sin esta, ni el Estado ni la persona pueden ser justos. Como bien apunta Fondevalde, la polémica de Platón contra los poetas es una discusión ética. El alma tripartita y la octava. Lo anterior nos conduce necesariamente a recordar el hallazgo platónico. El alma tiene 3 principios. Como 3 son los órdenes del Estado que han de colaborar entre sí en beneficio de todos. Como es sabido, en República 4, Platón deduce lo que hoy conocemos como las 3 facultades humanas: razón, fogosidad y apetitos. La fogosidad mudó hacia voluntad con el pasar de los siglos. La relevancia de ello radica en la oportunidad que esta información nos dio sobre nosotros mismos. El hombre no es solo cuerpo o cuerpo y alma, sino que dentro del alma hay 3 principios que, no siendo idénticos entre sí, trabajan en la realización de la persona. Cada uno de los principios del alma posee una función propia que ha de cumplir. A la razón le corresponde mandar, guiar y dirigir. A la fogosidad, ser aliada de la razón, es decir, obedecerla. Y a los apetitos, la supervivencia y brindar la fuerza para la acción.
La ejecución de cada uno de estos principios en su propio actuar determinará la integración total del alma de la persona. Platón tiene un interés muy focalizado: desarrollar al ser humano en una persona bella y buena. La máxima de la paideia griega resuena en la filosofía de Platón. Semejante tarea no resulta fácil ni evidente, pues apela a la comprensión de uno mismo para que así quede pavimentado el camino hacia la excelencia. A cada principio psicológico, Platón lo acompaña de una cualidad que le permita cumplir con su función propia. Consciente de que el ser humano batalla todos los días por hacer valer su llamado a la excelencia, Platón asiste a esta flaqueza mediante una virtud. Así, los apetitos estarán acompañados por la moderación, la fogosidad por la valentía y la razón por la sabiduría. Como resulta natural, por la comprensión del estado y de la organicidad entre éste y el alma, cuando cada uno realiza la tarea que le es propia, se habla de justicia. Un alma justa será aquella donde la razón, la fogosidad y los apetitos cumplan con su función gracias a las cualidades que estuvieron con ellos. En República arroja la siguiente observación sobre el comportamiento de los distintos principios del alma. Cito: en el sentido de que tanto la valentía como la sabiduría, aun residiendo cada una de ellas en una parte del estado, logran que éste sea valiente en un caso, sabio en el otro, mientras que no sucede lo propio con la moderación, sino que ésta se extiende sobre la totalidad de la octava musical, produciendo un canto unísono de los más débiles, los más fuertes y los intermedios. De modo que podríamos decir con todo derecho que la moderación es esta concordia y esta armonía natural entre el peor y el mejor en cuanto a cuál de los dos debe gobernar tanto en el Estado como en cada individuo. Fin de la cita. El anhelo es la adquisición de la verdad y la sabiduría. El anhelo del filósofo es la adquisición de la verdad y la sabiduría, como lo señala en Fedón, para lo que es necesario la comprensión de la función propia de los principios del alma. Primeramente, es patente la importancia de la valentía en la configuración del alma de la persona y con ello la importancia del argumento esgrimido anteriormente. Sin valentía será imposible la justicia en el alma. Asimismo, sin valentía, la sabiduría no puede adquirirse, pues el ordenamiento psicológico que desarrolla Platón es orgánico. Si uno falla, falla el sistema. Es una serie donde todos los focos se prenden a partir de que el circuito de todos los focos lo haga. Ahí donde un foco esté dañado, la serie quedará inutilizada. Hay series donde todo depende de un foco madre, responsable del adecuado funcionamiento del resto de las luces. En el caso del alma para Platón, estas luces o focos son las virtudes antes señaladas: justicia, sabiduría, valentía y moderación. La primera es resultado de la aparición de las otras tres, pero estas tres jamás podrían darse sin la última mencionada, la moderación. Esta virtud es la responsable de todo el sistema psicológico de Platón, quien escribe que ésta se extiende sobre la totalidad de la octava, produciendo un canto unísono de los más débiles, los más fuertes y los intermedios. El alma del filósofo desea la verdad y la sabiduría, por lo que podría caer en la tentación de buscar directamente ambas, pensando que puede acceder a ellas sin la necesidad de las otras dos. Platón hace ver este error cuando tanto en Fedón como en el pasaje citado de República menciona que sin el gobierno de lo inferior jamás se logrará la recompensa de lo superior. La moderación adquiere una importancia nuclear en la psicología platónica, pues representa a la octava musical, extendiéndose por toda el alma y provocando la armonía consistente en la unión de lo más débil, lo más fuerte y lo intermedio. Esta y no otra es la noción de armonía que tiene Platón. Por ejemplo, en Simposio escribe a propósito del fragmento 51 de Heráclito que, cito, aunque tal vez quería decir lo siguiente, a partir de elementos en un principio discordantes, lo agudo y lo grave, posteriormente concertados, se ha vuelto concertante por obra del arte de la música, pues la armonía no podría darse en cosas aún discordantes, lo agudo y lo grave, porque la armonía es una concordancia. Fin de la cita. La moderación, como punto focal del resto de las virtudes, se convierte en la responsable de la posibilidad de la satisfacción propia del filósofo. Aunque éste desee vehementemente la verdad,
la sabiduría no puede ignorar su constitución humana y aceptar tanto su cuerpo como sus apetitos. Al señalar a la moderación como una virtud que es la octava del alma, necesariamente la vincula con lo divino de la sabiduría. Porque en música, una octava es la misma nota en una posición diferente. Si hablamos, por ejemplo, de la nota sol, en este caso en su cuarta posición, que es la octava prima, cuya vibración es 391.99 Hz, podría representar a la moderación, mientras que la otra nota sol, G2, considerada la gran octava que vibra a 97.99, es decir, es más grave que la anterior, equivaldría al esquema de Platón, en el esquema de Platón, a la sabiduría. La extrañeza puede provenir de no haber considerado este pasaje bajo la óptica musical ahí inserta. Sin embargo, en Timeo, recordemos que a la parte apetitiva del alma le otorga poderes de adivinación por medio del hígado, porque el dios ideó al hígado denso, liso, brillante, dulce y conteniendo amargura, para que la fuerza de los pensamientos que procede del intelecto estuviera en él. Y como remata líneas adelante, los dioses enderezaban también la parte inferior de nosotros para que de algún modo entrara en contacto con la verdad y en esa parte estableciera la adivinación. La armonía cósmica y las revoluciones del alma. En Timeo, Platón narra bajo un relato verosímil la fabricación del cosmos, tanto en su estructura psicológica como en la corpórea. Previo a que Timeo narre cómo fue que el demiurgo construyó este todo, Sócrates le pide que prosiga con la ejecución de la melodía. El alma del mundo es una construcción basada en relaciones aritméticas y geométricas que, una vez desarrolladas según las indicaciones del diálogo, resultan en una escala musical en tonalidad en mi mayor. La armonía del alma del mundo será imitada cada que los dioses generen cualquier cosa a partir de la misma crátera donde el padre de este universo forjó geométricamente al alma del mundo. Platón es claro cuando establece la jerarquía de mando en el universo, pues escribe que el dios no habría permitido que lo más anciano fuera regido por lo más joven, por lo que hizo al alma anterior y más venerable que el cuerpo, tanto por nacimiento como por excelencia, y de esa manera la constituyó en su señora y gobernante. El demiurgo no podía sino hacer este universo lo más bello y bueno posible por ser esta su propia naturaleza, como lo dice en esta cita de Timeo. Asimismo, se detalla que el cuerpo del mundo ha sido engendrado y puesto en armonía por medio de la proporción. El demiurgo personalmente crea al alma del mundo tomando como modelo a lo eterno y como guía a la geometría. Una vez que describe esta composición y la explicación sobre la rotación de los planetas al hablar del alma humana, señala que ésta fue hecha con los residuos de esa mezcla anterior, combinándolos aproximadamente del mismo modo. El alma de cada una de las personas está hecha de los mismos elementos con que fue creada el alma del mundo. Una vez creadas las almas, el demiurgo les mostró la naturaleza del universo y les enunció las leyes del mismo. De estas leyes, me interesa ver la segunda, que dice así, cito, una vez sembradas las almas en los instrumentos del tiempo, las estrellas y los planetas, cada una en el que le correspondiera, el demiurgo les dijo, dieran origen al ser vivo más religioso. Una vez que están hechas las almas, una de las leyes es que dieran vida al ser más religioso. El demiurgo muestra el propósito de las almas y este no es la felicidad, sino la religiosidad, la cual Platón entiende como respeto hacia la divinidad. El alma no osará olvidar su origen divino. Las revoluciones o movimientos del alma han de buscar asemejarse a los de su naturaleza, máxime si le ha tocado habitar algún cuerpo. La religiosidad que aquí muestra Platón está presente desde República, donde establece dos leyes que servirán como cimientos de toda ley por venir. La primera ley es que Dios es bueno y solo puede ser causa de lo bueno y de lo justo, mientras que los males y sus derivados son responsabilidad de los hombres. La segunda ley dice, Dios es simple.
por lo que jamás mutaría de forma o buscaría engañarnos bajo ninguna circunstancia. El Dios que concibe Platón en República y que conservará las mismas propiedades en Timeo es bueno y simple. Jotheos estia gazoskai haplos. La ética platónica será una constante búsqueda por remontar la condición humana para alcanzar esa bondad y simpleza que tiene Dios. Además de lo aquí descrito, vale la pena señalar algunas otras cosas sobre este Dios que concibe Platón y que en Timeo bautiza como demiurgo. Al concebir a Dios como un demiurgo, lo faculta como artesano, creando la sensación de ser un creador. De acuerdo con Eggersland, la primera ocasión donde nos topamos con la idea de un artesano divino en los libros sexto y séptimo de República es en los libros sexto y séptimo de República. En el primer caso, escribió: ¿has advertido que el artesano demiurgón de las percepciones modeló demiurgsen más perfectamente la facultad de ver y de ser visto? La segunda cita dice: ¿considerará el artesano demiurgó del cielo y de cuanto hay en él, ha dispuesto todo con la máxima belleza con que es posible constituir tales obras? En el caso del pasaje del libro sexto aparece además el verbo demiurgeo, que no tiene antecedentes literarios en la Grecia antigua hasta este diálogo. Todo apunta a que el verbo fue una creación de Platón, quien ya contemplaba la posibilidad de un productor del universo. Más adelante, en la producción platónica, hallamos la misma idea en Sofista cuando acusa la importancia de una entidad creadora a propósito de los seres vivos. Cito: sostendré de todos modos que lo que se llama por naturaleza está producido por una técnica divina. La técnica humana y la divina la técnica humana y la divina, estableciendo así la producción humana y la divina. Nuevamente asoma la noción de un Dios artesano, dominador de una técnica que solo él posee. Y en 265c habla de ello. ¿No diremos acaso que no es sino por obra de un Dios artesano y no de otro modo como llega a ser todo cuanto antes existe? Finalmente, en político, vuelve a utilizar la idea del artesano, aunque con nociones ligeramente distintas. Cito: porque recordaba en la medida de sus fuerzas las enseñanzas de su artífice y padre. La función de este demiurgo gira alrededor de generador, incluso compositor. Platón parece estar más cómodo al hablar de demiurgo que de Dios, pues le permite exponer mejor las funciones de aquel, y hasta el momento ha conseguido decir de Dios que es un artesano, un generador y un compositor. Artesano en tanto que crea bajo el dominio de una técnica lo más bello según su propia naturaleza y la de lo creado. Generador, pues busca llevar orden al desorden gracias a su naturaleza idéntica. Finalmente, es un compositor que pilotea la nave donde la humanidad, las almas, viaja. Como compositor también alude a la música. El demiurgo crea, genera y manda. Es quien tiene la batuta. Según la descripción hecha por el propio Platón en República 4, las características recién mencionadas sobre el demiurgo o Dios son las que posee la razón. Esta dirige, guía, manda y ordena. Y al hacerlo detona un movimiento psicológico nuclear culminante en la arete o excelencia. La razón, en estricto sentido, está componiendo la belleza y el bien requeridos en el alma con los que se adueña de sí misma y se autogobierna. Así, Platón nos habla, más allá de solo describirlo, de la conexión entre la razón, nuestro logos, y el Dios, el logos divino. La música que cada ser humano crea es la virtud que nos permite unir nuestra octava con la octava divina, pues la más bella armonía no está en la lira ni en ningún instrumento, sino en la capacidad para armonizar en la vida real las propias palabras con los hechos. Cita de Laques. La música para asemejarse a Dios. Esta cita ya la compartió mi querido José Manuel, pero bueno, va de nuevo. Ahorita la recuperaré. Música viene de musas, quienes eran 9 diosas que personificaban algún arte, entre el que estaba el que actualmente se quedó con ese mote, el de ordenar los sonidos melódica, armónica y rítmicamente.
De modo que cuando Platón habla de música, a veces está pensando en las musas y otras en Euterpe. Hesíodo nos platica que son hijas de Zeus y de Mnemosine, quien las parió en Pieira, hijas del padre de los dioses y de los hombres, así como de la memoria, Nemé. Estas diosas, cuya voz muy amable por su boca emitiendo cantan, y leyes de todo y las nobles costumbres de los inmortales celebran, leyes, nomos, serán las encargadas de inspirar a los hombres para hacerlos recordar su procedencia divina. En la Ilíada, Homero invoca a las musas de la siguiente manera. Cito, decidme ahora, musas, que tenéis moradas olímpicas, pues vosotras sois diosas y presenciáis todo y sabéis, y todo sabéis, y nosotros oímos solo la fama, y nada sabemos quiénes caudillos y regentes de los Danaos era, pues yo a la multitud no narraría y no nombraría, ni siquiera yo 10 lenguas y 10 bocas tuviera, y voz infrangible y broncíneo corazón yo tuviera, sino olímpicas musas de Zeus, que la égida lleva, hijas, recordaráis cuantos vinieron a Il. Homero aquí hace ver que las musas son las que le ayudan al ser humano a recordar. Homero reconoce el origen divino de las musas, su procedencia como hijas de Zeus y la función reminiscente para los hombres, cuya alma olvida quién es y de dónde viene cuando entra en comunidad con el cuerpo. Serán ellas las encargadas de asistir a la raza humana en la labor de recordar su vínculo con lo divino. Las musas, por tanto, suelen vengarse entre lo mortal y lo inmortal, entre el arte humano y el arte divino, tal como quedó mencionado a propósito del dios artesano en Sofista. No es extraño en Platón hallar la idea de que el Rapsoda está lleno de Dios. En Ion, donde Sócrates le comenta al propio Ion que la razón por la que es capaz de componer poemas tan bellos no es debido a una técnica, a una techne, sino que una fuerza divina es la que lo mueve. Más adelante agrega que es la musa quien crea inspirados en Zeus, mismos que comienzan a encadenarse hacia un mismo entusiasmo. La palabra viene del verbo entusiasmo, del que se desprende el sustantivo entusiasmos. Etimológicamente, el entusiasmo es llenarse de Dios. Por lo que un poeta es quien ha sido poseído por el Dios, como lo dice Platón. Están endiosados y posesos. La misma idea la encontramos en Apología, donde Sócrates menciona que los poetas, profetas y adivinos no actúan por sabiduría, sino por un rapto divino, por haber sido raptados por un dios. Asimismo, las bellas composiciones de los poetas líricos se logran cuando penetran en las regiones de la armonía y el ritmo, poseídos por Baco. Además de Ion, en Fedro, Platón realiza un tratamiento sobre la manía o locura donde distingue 4 tipos: la locura profética, la teléstica, la iniciática o catártica, la poética y la erótica. Por un lado, como sugiere Nussbaum, Platón parece reconocer en Fedro el papel que las emociones y los apetitos juegan a la hora de mostrarle a la razón el bien y la belleza. Por otro, como sugiere Fierro, que el tratamiento de la manía en este diálogo representa para Platón desde un síntoma de un máximo desequilibrio psíquico y una corrupción ético-cognitiva hasta un estado mental privilegiado. ¿Va? En el Fedro, la manía va por todos lados. La muestra que quiero hacer es sobre la posesión del Dios hacia los poetas y los profetas. Sirve para conectar los tres temas de este texto: música, virtud y lo divino. El ser humano vive constantemente en lo divino y lo divino permanece en el ser humano, aunque éste lo ignore o desconozca. El filósofo, gracias al amor que tiene por la sabiduría, es quien puede hacer la más excelsa música, como queda advertido en Fedón. Pues si la filosofía es la más alta música, esto no será sino porque mediante ella seremos capaces de conocernos a nosotros mismos y reconocer nuestro origen divino. La razón de todo esto es que, como escribe Platón, la virtud radica en la posibilidad de asemejarnos a Dios, como quedó sentado en Teéteto. Cito: sí, Teodoro, pero no es posible que los males sean erradicados, pues siempre debe haber algo contrario al bien, y ellos no pueden establecerse entre los dioses.
sino que forzosamente rondan la naturaleza mortal y este lugar. Es también por eso que hay que tratar de escapar de aquí y dirigirse ahí lo más rápido posible, y ese escape consiste en volverse semejante al Dios, homoiosis theo, en la medida de lo posible. Dicha semejanza es volverse justo y pío con sabiduría. Encontramos la misma idea en República, como ya lo había citado Juan Manuel, cuando dice que no es descuidado por los dioses el que pone su celo en ser justo y practica la virtud asemejándose a Dios, en la medida que es posible para un hombre. Asemejarse a Dios parece un mantra que recorre la parte medular de la moral platónica, pues además de estos pasajes donde queda mencionado explícitamente, es posible citar diálogos como Fedro, República, Timeo y Leyes, donde está presente la misma invitación. La tesis que señala que la filosofía es la más alta música, si bien ha habido quienes la han interpretado como la herencia pitagórica de Platón, pienso, junto con Eggersland, que realmente es una novedad por parte de Platón que involucra tanto lo ético, lo psicológico y lo musical. Ahí establece una división a propósito de la música. Por un lado, la música entendida popularmente como melodía y composición sonora, y por el otro, la música como filosofía. Me interesa destacar, sin embargo, la reflexión de Sócrates a propósito de su propia tesis, pues comparte que mientras el dios le dijo que compusiera la más alta música y él siempre comprendió que se refería a la filosofía, ahora comprende que también hablaba de poesía. Es decir, una filosofía que no contempla puramente al logos, sino también al eros. Cuando Diotima le expone a Sócrates la noción de poesía, distingue entre una parte relativa a la música y los metros y la propia del productor. Igualmente, Eros es un productor de lo bello y de lo bueno porque quien no desea lo bueno. Pero no cualquiera puede alumbrar lo bello y lo bueno, pues antes se requiere que la procreación sea dada por lo que está en armonía, pues lo feo es inarmónico en relación con lo divino y lo bello, en cambio, armonioso. El amor ha de procrear en lo armonioso para tener acceso a lo inmortal. Ya casi termino. A lo inmortal y divino, es decir, al bien. La filosofía es el medio para realizarlo, aquella disciplina que es la más alta música y que consiste en comunicar el logos con amor, con eros. La locura del eros servirá, por tanto, para tomar el camino de vuelta hacia lo divino. En Fedro, a propósito de Eros, Sócrates recuerda el relato de las cigarras, quienes en un tiempo anterior a las musas fueron hombres. Con las musas y el canto, estos hombres embelesados por semejantes melodías olvidaron comer y beber, por lo que murieron. Las musas, sin embargo, aprovecharon el enamoramiento de las cigarras por el canto de estas y aprovecharon para que las cigarras le comunicaran a las musas quién de los mortales las honraban, especialmente quienes honraban a Calíope y a Urania, que son las personas que llevan una vida dedicada a la filosofía. Calíope, la musa del canto bello, y Urania, la de los cielos. Son las musas asociadas a la filosofía, pues mediante el discurso bello el hombre puede elevarse hacia los cielos y recuperar la naturaleza divina que al nacer había olvidado poseía, pues la mayoría no se da cuenta de que están poseídos por un Dios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Rivadeneira, y agradecemos mucho a todos los ponentes. Ahora daremos oportunidad de que participe, alzando la mano, y tenemos una participación, bueno, una pregunta por parte de Luis Ángel, una hacia el doctor Redondo y otra hacia el doctor Rivadeneira. La primera dice, el filósofo platónico es un hombre divino por uno, su vida virtuosa, y dos, por el contacto que puede tener con el fundamento de lo real y con Dios. Sin embargo, sigue siendo un ser humano, un alma encarnada. ¿Cómo podemos explicar la unificación, identificación del alma con el uno, si dicha alma sigue habitando, animando un cuerpo? Plotino insiste en que nos volveremos Dios, no solo que tenemos contacto con Él. ¿Cómo podemos volvernos Dios en vida y no en la muerte si seguimos en lo sensible? Y la segunda pregunta, interesante la concepción platónica de la música. No obstante, parece ser que Platón se muestra cerrado ante aquella música como
con la poesía que no corresponde con los intereses del Estado y con la relación que guarda con la armonía universal o con la naturaleza divina. ¿Es posible una lectura más abierta, más amable de Platón para con aquella música ajena a sus postulados? ¿Inicio, José Manuel? Sí, como gustes, Gracias. adelante, por favor. Aprovechamos que que dejé el micrófono abierto. Gracias, mi querido Luis Ángel, por tu pregunta. Sí fue Luis Ángel, ¿verdad? Sí fue mi querido Luis Ángel, sí fue mi querido Luis Ángel. Em, sí, a ver, no creo, sinceramente, que vayamos a encontrar esta postura, como dices, más abierto, más amable de Platón hacia todo tipo de poesía. No, a ver, lo que le preocupa a Platón de la poesía, como bien lo cité al inicio, es que es demasiado buena y demasiado bella y demasiado bien hecha y su impacto, por lo tanto, es consecuente con esa belleza. Y lo que le preocupa es que los versos que de esa poesía se desprendan no necesariamente aludan a un modelo de perfección. O sea, la edición que hace Platón de la Ilíada y la Odisea en República responde estrictamente a que un niño no debe crecer leyendo que Zeus es un mujeriego, o sea, que Zeus es lujurioso, o que albergan sentimientos de... o que el héroe por antonomasia griego, Aquiles, le tiene miedo a la muerte o prefiere ser un esclavo en vida que el rey del Hades. Porque Platón entiende el impacto que estas ideas pueden generar en una mente infantil. Entonces, a ver, el problema con con la poesía es sobre todo su impacto ético en los niños, porque la educación de la que está hablando Platón en República es a los niños. Ya el adulto, si estuvo bien formado, pues está bien, ¿no? O sea, o pienso, yo creo que ninguno de nosotros sanamente le daríamos a nuestros hijos en primaria que leyeran Las Mil y Una Noches. O sea, es gran literatura, pero hay una edad para ello. Es algo así como lo que veo que hace Platón. Ahora, lamentablemente no sabemos si Platón admitiría que más adelante uno pueda leer todo y aceptar, o sea, porque lo que él dice es que el filósofo de alguna manera sí ejerce estas funciones de poeta, pero el poeta por sí mismo no necesariamente es un filósofo, ¿no? Es como el retórico no es filósofo, pero todo filósofo hace uso de una buena retórica para llegar a la verdad, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que no, al menos yo no he encontrado una lectura más amable de Platón hacia nuestros queridos poetas. Gracias, Luis. Ok, y ahora la siguiente pregunta para el doctor Redón. Sí, gracias. Gracias, Luis Ángel. Pues no sé si sea posible explicar, como dices, ¿no? Cómo se explica esto y cómo podemos volvernos Dios, pues lo sé menos aún. Es decir, quizás si lo conociera más a fondo, me sería posible decir cómo es que puede ser esto. A lo que voy es que el mismo Plotino, en 6.9, por ejemplo, alguna vez lo vimos, dice, bueno, el que ha experimentado esto me entiende. ¿No? El que ha experimentado esto sabe lo que estoy hablando. Y está relacionado, me parece, con esa irreductibilidad del autoconocimiento, de esa experiencia directa, ¿no? Entonces, el que, el que lo experimenta, el que lo ve, lo conoce, el que conoce lo sabe, eh, algo que va más, que es en rigor imposible de transmitir por medio de un ejercicio racional discursivo. Así que bueno, lamento tan pobre respuesta. Ok,
Proseguimos con una pregunta que hace en el chat Cristina Ríos. Dice, felicidades, doctor Redondo. ¿Nos puede comentar más sobre Apolonio, quien competía con Jesucristo, así como de las mujeres filósofas neoplatónicas antiguas? Sí, gracias, Cristina. Bueno, Apolonio de Tiana se vuelve una figura muy relevante eh, en la antigüedad tardía, un santo y profeta pitagórico, que además va a ser impulsado en algún momento por la familia imperial, por Caracalla, y sus santuarios se extienden por todo el Imperio Romano, llegando a rivalizar con la figura de Jesucristo. De hecho, llega a haber intercambio epistolar conservado entre Eusebio de Cesarea y Hierocles al respecto de esta figura, ¿no? Los padres de la iglesia son, pues buscan denigrar a la competencia, a lo que perciben como competencia, y algo semejante sucede con la figura de Asclepio. La diferencia es que, bueno, en el caso Apolonio, la referencia es una figura histórica. Y bueno, una figura en relación con la cual se escriben varias biografías, se conserva la de Filóstrato, pero bueno, una figura que inspira a los platónicos. Y respecto a las filósofas, sobre todo si revisamos la historia filosófica de Damasio, ya estamos hablando finales del siglo V, principios del VI, ahí encontramos noticias sobre varias de estas mujeres notables. Se habla ahí acerca de Hipatía, que es de generaciones anteriores, así como de algunas otras figuras, de entre las más relevantes, Asclepigenia y Sosíspatra, vinculada a la primera con Proclo, la escuela de Atenas, bueno, y también la segunda, sobre todo con la escuela de Jámblico. Y se ha hecho trabajo reciente por parte de algunas colegas de recuperación de la vida y obra de estas figuras. Hay publicaciones recientes coordinada por la doctora Crystal Adey. Bueno, puedo pasarles luego una ficha completa, pues más información, pero hay trabajo reciente a este respecto. Ok, muchas gracias, doctor Redondo. Y ahora tenemos una Gracias. mano de parte de Rodrigo, así que le cedo la palabra. Espero que se me escuche bien. Lo primero, por supuesto, agradecerles a los tres que aceptaran la invitación a esta tercera edición del lado B. Ya por ahí amenazamos con hacerla del 2024 y naturalmente los tres serán invitados o provocados de nueva cuenta, ¿no? A la reflexión y al pensamiento, que es creo que el chiste de este tipo de eventos. Bueno, yo tengo una pregunta que es doble, más bien tengo para los tres preguntas, pero creo que puede ubicarse la primera para Jonathan y para Roberto, porque es sobre la República, es un interés común. Por supuesto, pues hemos discutido en distintos lados y además hace muchos años también con José Manuel el tema de la República y estas cosas, ¿no? Entonces sale una vez y otra vez y otra vez el tema de la relación con la poesía y de si Platón expulsa a los poetas, aunque sabemos que no son esas palabras ni siquiera las que ocupa, sino que limitaría la entrada, una manera diferente de decir de todas maneras su desacuerdo, pero ¿con qué, no? ¿Con qué? ¿Cuál es el motivo del desacuerdo? Y ahí parece que las interpretaciones van de un lado a otro y algunas son muy radicales, algunas insisten, parece dogmáticamente en que por estas razones, que no les falta razón a el valor educativo que la poesía tiene y el peligro que esto comporta, habría que censurarla. Y otras posturas dicen, es imposible ver en alguien como Platón que ama la poesía a un vulgar censor, digamos, ¿no? Del otro gran titán, Homero, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero solo insistir en ello porque me parece que más bien hay pues una especie de recuperación y de refuncionalización que se puede ver y contrastar en distintos pasajes, así como el que citaba Roberto, por ejemplo, sobre el miedo a la muerte, que es, prefiero ser el esclavo, ¿no? De un labrador pobre, ¿no? Que el rey de los muertos, ¿no? Diciendo esto, un héroe griego de tal envergadura. Muy bien, pero no es que solamente eso deba censurarse y quitarse, sino que de manera alternativa parecería que Platón, por ejemplo, en la Apología, toma el pasaje
de Héctor y Aquiles, o de volver a Sócrates, Aquiles, nada más que con unas razones diferentes para sostener su punto de vista, ¿no? Es decir, que él como el héroe griego prefiere seguir haciendo filosofía que cualquier otra cosa, y si en ello le va la vida, bienvenida sea. Bueno, muy bien, pero entonces habría tal vez una forma de recuperación de los textos de Homero, de la importancia que tiene y del símbolo que es, simplemente modificando otros contenidos. Pero bueno, para no seguir con un discurso que podría también yo eternizarme, no quiero hacerlo, disculpen, solo decirles qué opinan de ese pasaje, o sea, qué opinan de la forma en la que Sócrates vuelve, Platón, quiero decir, perdón, vuelve a Sócrates Aquiles, digamos, ¿no? Y ahora nada más, perdón, rápidamente, José Manuel, a mí me ha gustado mucho también lo que has presentado, porque yo hace muchos años le doy vueltas a la idea de la filosofía como forma de vida, y a esta idea, no solo por el texto de los franceses, de los buenos, la buena escuela francesa, digamos, y Pierre Hadot, sino en general ese debate, ¿no? Y te pregunto si no habría en esto que tú presentas también una conexión, digamos, como, o una forma de aterrizarlo en términos también políticos, ¿no? Porque, digamos, en caso de Platón es muy claro cómo la filosofía como forma de vida también es una filosofía de la polis, de la ciudadanía, de la transformación en ese sentido, y entonces quería ver si nos podías decir algo sobre esa línea, porque me pareció muy, muy interesante, ¿no? Perdón que me haya extendido. Entonces, la primera pregunta sobre ese pasaje para Jonathan, para Roberto, y lo segundo para José Manuel. Gracias. Si quieres, respondo para ya dejar luego que José Manuel responda todo, lo otro. Sobre lo que menciona Rodrigo, gracias por la pregunta. Efectivamente, o sea, lo que hace Platón es contrastar, ¿no?, a este Sócrates con este Aquiles, como bien lo detectas. Y, por ejemplo, yo podría decir que donde contrasta completamente ese tema de el miedo a la muerte de Aquiles o el miedo al Hades de Aquiles frente a Sócrates es en el Critón, en el pasaje que cité, porque ahí Sócrates claramente dice que temerle a la muerte, o sea, plemelés, ¿no? Yo traduzco fuera de tono por el contexto musical que me parece que hay que aprovechar, pero pues absurdo lo que sea, o sea, temerle a la muerte es algo mal, algo irracional. Y el fuera de tono que yo elijo además ahí es porque eso genera una disarmonía interna, que eso es lo que sí le preocupa a Platón. Entonces, ahí hay un juego muy interesante ya que lo mencionas. Evidentemente, esta edición de la Ilíada y la Odisea, y no es que excluya, como bien dices, ¿no? O sea, no está sacando a Homero de la República, solo está haciendo una edición pedagógica y la está sustituyendo con su propia poesía. O sea, Platón, con sus relatos, con sus alegorías, con la forma en la que presenta a Sócrates, está de alguna manera supliendo lo que él considera que necesita ser estudiado, pues para no corromperse internamente, ¿no? Y poder entender que quien busca la verdad y la sabiduría, el filósofo, es el que va a lograr esta eh, catarsis, ¿no? Esta purificación. Entonces, sí, yo lo vería así, o sea, por eso sí tomo esa pregunta que bien recuperas, ¿no? ¿Cómo este gran escritor, ¿no? Yo me acuerdo que yo tomé clases con Pedro Tapia ahí en la UNAM, alguna vez de griego, y decía, si Zeus escribiera, escribiría como Platón, o sea, alabando la forma literaria de Platón. Y yo estoy de acuerdo. ¿Por qué entonces alguien que escribe tan bien, que tiene tan buena pluma, se convierte en un censor vulgar? Pues no, es que no es un censor vulgar, es que hay una serie de razones que este mismo Platón sustituirá con su habilidad poética, ¿no? Y no me quiero extender para dejarle espacio a mi querido José Manuel. Muchas gracias por tu pregunta, Rodrigo. Perdón, faltaba nada más Jonathan, ¿no? Si pudiera comentar también lo mismo sobre el mismo pasaje, era también para ti. Sí, bueno, yo también para no extenderme mucho,
Me parece muy interesante esto que recupera el doctor Roberto, ¿no? Ya que, pues generalmente, y más ahorita en las sociedades contemporáneas, en la nuestra, pensamos que la poesía pues se reduce a esto que tengo aquí en las manos, ¿no? A un libro, a leer unas cuantas páginas y si acaso que el poeta sigue vivo, pues a algunas entrevistas que él podría conceder, ¿no? En cambio, en estos tiempos en los que Platón está pensando, no se trataba de eso, sino de un fenómeno cultural pues muy complejo y tan importante como para que estuviera de la mano con el gobierno, ¿no? Con los legisladores, con quien se encargara de gobernar la polis. Eh, Solo pensando en esta importancia que en esos momentos tenía la poesía, pues se puede comprender esto, ¿no? Que Platón no se está limitando a ser un censor vulgar, a que más bien se trata, y en esto es la importancia de sus críticas a la poesía en República, de reformular todo el aparato educativo de los individuos, ¿no? Yo no me había puesto a pensar en algo que comentaba el doctor Roberto, de que, bueno, la música que al final propone Platón como la más alta, pues es la filosofía, ¿no? Y en este sentido, al menos considerando solo lo que se dice en República, la poesía va a ser la educación de los niños. Eventualmente, cuando pues los niños crezcan, sean guardianes o artesanos y tengan una capacidad de razonamiento más compleja, es que dejarán de ser educados con la poesía y recibirán la educación de otros lados, ¿no? Principalmente de los guardianes, que estos a su vez pues ya son filósofos de alguna manera, ¿no? Y solo pensando en esto, hay que pensar, y es un problema grande, ¿no? ¿Qué tanto está pensando Platón en que estas propuestas de educación no son solo de la República, sino más bien de la vida que está fuera de los diálogos, ¿no? A la que nosotros nos toca pensar, vivir, ¿no? Solo en este tema, pues habría que preguntarse cuál era esta intención de que Sócrates fuera el nuevo Aquiles de nuestras vidas, ¿no? Más allá de los diálogos, ya no solo de República, sino de toda la obra platónica, pues quizá esta es la oportunidad de ver lo que sí tendría que haber ocurrido con la educación en, pues en esta vida que nosotros nos toca, no sé, ¿no? Porque también no deja de ser un personaje de los diálogos, ¿no? Creo que pues, eso es algo que hay que pensar, ¿no? Gracias. Ahora sí, Bueno, cedemos la palabra al doctor Redondo. sí, gracias, Daniel. Brevemente, eh, todavía hace unas décadas se afirmaba al respecto de los neoplatónicos que eran esta suerte de místicos que se evadían, ¿no? Pura metafísica y nada de política, ¿no? Una suerte de evasivos, enajenados. Ha cambiado esta perspectiva, ¿no? Pienso en el estudio de Platonópolis de John O'Meara. Lo que queda claro es que, por ejemplo, las prácticas rituales, si por mística nos referimos a esto, que son una suerte de performance filosófico, metafísica, cosmología aplicada, tienen una finalidad en lo individual ética y en lo colectivo política. Nunca se sale del ámbito de lo político esta suerte de profundización en niveles ontológicos, como lo queramos entender que se propone. Para estos platónicos, todos estamos en el mismo barco y esa salvación tiene un registro colectivo, no es nada más el individuo que se va a lo inteligible, sino bueno, está en la República, ¿no? Es una suerte de ciclo de ascenso y descenso para acompañar, guiar a los demás. Y por eso se les ha comparado a estos maestros platónicos como con la idea de los bodhisattvas en el budismo, esta suerte de Buda que desciende para realizar este acompañamiento y guía. Entonces, en realidad es esa mística es una política radical lo que se está proponiendo. Hay una propuesta política radical. Muchas gracias, profesor Redondo. Y era para finalizar con una pregunta de la profesora Teresa Padilla. Para Jonathan, dice, ¿qué relación encuentras entre la postura de Trasímaco en la República y Calícles en Gorgias? Bueno, yo realmente acerca del diálogo
Gorgias no sé mucho, por no decir que no sé nada. Sin embargo, mientras estuve investigando esto de Trasímaco, vi que en varios momentos se le citaba porque parece ser que él también defiende alguna tesis parecida de que se trata de la ley del más fuerte, ¿no? Eh, Insisto, no he tocado, yo no he abordado este diálogo, pero al menos en lo que refiere a Trasímaco en República, eh, veo que toda esta discusión que tiene acerca de su tesis de qué es lo justo, al menos yo lo entiendo como englobado dentro de una intención que tiene Platón de abordar el tema de la justicia, al menos en 3 dimensiones o algo así. A mí me parece que en la primera discusión que tiene con Céfalo, Céfalo de alguna manera representa a este, pues llamémoslo padre de familia, ¿no? Aquel que ya está en las últimas etapas de su vejez. Al menos en República, cuando llegan a su casa, él se encuentra dirigiendo las ceremonias religiosas e inclusive sus temores principales son esos, ¿no? El Hades y el infierno. Me parece que la segunda intención de abordar la justicia es con su hijo, pero la perspectiva del hijo me parece que es la de un joven que está interesado en participar en la política activamente, ¿no? Incluso no me acuerdo si es no, creo que no es pero en otro diálogo se menciona que Polemarco se ha iniciado en la filosofía y esto quizá de algún modo explique por qué Polemarco se mete a pelear con Sócrates y defiende a su papá, ¿no? Y después cuando refiere a Trasímaco, me parece que Platón tiene la intención de expresar como la noción más común y un poco la de los sofistas acerca de lo que sería la justicia. Pero insisto, al menos en lo que refiere a República, me parece que estos 3 modos de abordaje tienen un objetivo en común, que es sembrar la introducción del tema de la justicia y la injusticia, que será lo que servirá para que en el libro 2 los hermanos de Platón retomen ahora sí el problema, pero visto desde una perspectiva filosófica, ¿no? Eso es todo lo que tengo que agregar. Muchas gracias, Jonathan, y agradecemos a los ponentes por sus presentaciones y por haber participado en este magno coloquio, el lado B de la filosofía antigua. A su vez, agradecemos a los asistentes por su interés, atención y presencia. Y los invitamos a la siguiente mesa que comenzará a las 5:30, donde participarán la doctora Yener Ugalde Quintana y el doctor Omar Daniel Álvarez Salas y la doctora Alicia Montemayor. Agradecemos la participación de todos y muchas gracias. Nos vemos.